Pues ya tengo montado el dial en el eje que hemos fabricado, ¿sí? Y le hemos puesto, ahí está la ranura. Pero lo que pasa es que el eje es cortito, tendré luego que prolongarlo, pero ¿eh? De lujo. Menos mal, menos mal. Bueno, pues vamos a montarlo en el chasis. Este es el condensador electrolítico de 2 por 8 micros. Está metido aquí en la cajita esta. La cajita la voy a usar tal cual está, con la idea de mantener totalmente original todo. Porque esto se podía hacer nuevo, la cajita y luego imprimir esto, pero quiero que se quede tal cual está. Así que voy a meterle los dos electrólicos dentro y cerraré y listo. Bueno, hemos sacado ya el primero de los combinados de los condensadores, que lleva esto. Son 3 condensadores, pero llevará 2 en paralelo para llegar a la capacidad. Y eso mismo podemos hacerlo con todo. 1, 2, 3. Meteremos dentro los nuevos, tapamos y aquí no pasa nada. Bueno, tenemos 500 nanos, 2 micros y 1 micro. Bueno, vamos a montarlo. Aquí en la esquina le he echado un puntito de soldadura para que no se abra. Bueno, voy a montar ya el sistema de altavoz y trafo y preparando para probar. Bueno, pues ya está montado. Aquí le he puesto 2 trozos de cartón con doble mezcla porque esto el sistema que lleva de fijación es muy pobre, es un trocito de baquelita pero muy fino, baquelita cartón, y se parte, se mueve a la fuerza de los hilos, se puede partir, romper. Entonces le he puesto esto con la idea de que se refuerce todo el sistema este y quede ahí fijo, hecho un cuerpo con el hierro. Esto es cartón y ya queda muy bien. Bueno, pues ya después de haber cambiado los condensadores estos que están encerrados en un habitáculo, lo tengo preparado para dar ya atención, pero antes vamos a ver un poco el funcionamiento del receptor. Es un receptor que lleva dos pasos amplificadores de RF. El primero lo hace con una Reims 1234. Esta válvula es una válvula que se usó en muy pocas ocasiones y en pocos receptores, solamente o prácticamente en alemanes como la Siemens, la EG, este tipo de Telefunken, este tipo de
de fabricantes alemanes. Son válvulas, todas son del año entre el 31 y el 34, más o menos. Y esta es una Exodo que con una pendiente variable en función del control automático de frecuencia muy efectivo. Es tan efectivo como si se pusieran dos pentodos en cascada. Entonces la repercusión del control automático de ganancias sobre la amplificación es extrema, o es muy importante, ¿no? El tiempo de fabricación de estos tipos de lámparas RENS fue muy corto, se usaron relativamente durante poco tiempo, no estuvo mucho tiempo en fabricación, pocos años. Y bueno, esta la señal que tenemos de entrada de antena entraría a sus respectivos bancos sintonizadores, en este caso AM. Este conmutador estaría para AM y aquí pondría estas dos bobinas en serie. Luego para las cortas cierra, para corta y larga cierra uno u otro en función de la gama que seleccionemos. Entra por reja al Exodo y en su placa tenemos la señal amplificada y regulada por su tensión de control automático, que regula tanto la G1 como la G3. Son estas dos. Y la regulación del control automático pues, viene pues, de uno de los diodos de la D1. Luego en su placa hay otro tanque resonante, circuito resonante entre diferentes bobinas cortocircuitables dependiendo de la gama que seleccionemos, que vuelven a entrar a la reja de la conversora mezcladora, que en este caso es una ACH1. La oscilación la hace entre la G3, G4, que están puestas en paralelo, están aquí, y estos son los circuitos resonantes de la parte de oscilación. Esta válvula también va controlada por el mismo circuito de control de ganancia. Y bueno, ya después de en la señal que tenemos en cátodo, en ánodo, es transferida al último circuito resonante de FEI y transferida a la reja de la RENS 1214. La última etapa de FEI, junto con la válvula doble diodo, la B1, hacen el circuito último de FEI y el primero de baja frecuencia. Este circuito era muy usado en estos tiempos también. Se ahorraban una válvula como previo y posteriormente la función de los diodos fueron incluidas en una misma ampolla, con la cual teníamos ya la detección y previo en una misma válvula. Pero en aquel entonces pues aún no habían llegado a esa funcionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues la señal de FEI era amplificada por esta válvula, que es la RENS 1214. En su placa tenemos la FEI, que llega al circuito tanque de detección, y en su secundario tenemos este diodo
este diodo que hace la función de detección de la señal de AM, y desde el extremo inferior del secundario, como es habitual, de aquí normalmente pues tendría que ir a su resistencia, condensador y volumen, y a la reja del previo. Pues lo que hace es que pasa por el potenciómetro de volumen, pero retrocede a la misma reja de la última etapa de FI. Entonces esta válvula amplifica tanto la señal de FI como la señal de baja frecuencia, las dos. En la placa existen esas dos señales. Lógicamente en el circuito resonante el tanque resonante absorberá o cogerá la señal de FI, y la de baja frecuencia pasará para inyectarse a la reja de la etapa final. En la etapa final pues ya altavoz y listo. Esta es una válvula con caldeo directo, no existe cátodo, y el cátodo la hace aquí en este secundario. Hay un potenciómetro de 50 ohmios que es para reducir en la medida de lo posible la alterna, porque esto es alterna y está alimentado al cátodo por alterna. Entonces con el potenciómetro hay que ajustarlo de manera que la tensión, el zumbido de alterna que se puede amplificar en la válvula sea el menor posible. Entonces aquí tiene la resistencia de cátodo más el condensador característico electrolítico también de cátodo. Entonces este secundario exclusivo para los filamentos de la válvula final, y este es el exclusivo para el final, y este es únicamente para... Aquí hay que cortar. Esto es lo que tiene grabado con el móvil, que cuando menos te lo esperas te quedas sin batería. Bueno, pues a ver, el tema de la baja frecuencia está preparado en este receptor de la siguiente manera. El diseño es habitual, o bueno, lo he visto en bastantes receptores de esta época, y el caso es que la FI pues entra por reja a la última válvula de FI, que es la 1214. En su ánodo tiene una carga resonante, que es el trafo de FI, y en su secundario el diodo de detección habitual, ¿no? Aquí es una válvula doble con un diodo para la detección de AM y otro para la tensión negativa de la control automático de ganancias de la válvula previas, ¿no? La primera de RF y la osciladora. En su secundario, en la parte de en su secundario, en el extremo inferior, el posterior el opuesto al ánodo del diodo detector, tendríamos la salida de la baja frecuencia rectificada. Aquí habría que poner una resistencia, condensador y al potenciómetro, pero esta señal que hay aquí es muy débil para atacar la válvula final, y lo que hacen es que a través del potenciómetro de volumen vuelven a inyectar la señal de baja frecuencia ya detectada y filtrada a la reja de la última DFI. En su reja tenemos las dos señales, tendremos la baja frecuencia más la FI. En su placa igualmente amplificada, la RF estará cargada con el circuito resonante del transformador de FI, y la baja frecuencia
seguirá su paso a la reja de la etapa de potencia final. Entonces esta válvula amplifica las dos señales, tanto la FI como la baja frecuencia. La válvula final es una RES 964 de caldeo directo, no tiene cátodo. La reja supresora va unida al centro de los filamentos y su polarización pues es la habitual, solamente que como es de caldeo directo tiene un secundario independiente para su alimentación, y del cual de la parte central tiene la polarización habitual de los pentodos, resistencia y condensador electrolítico a masa. Lo que hay aquí también es un secundario independiente con una resistencia variable de 50 ohmios, que lo que hace es que el secundario habitual del resto de las válvulas de filamento, la alimentación que se coge para su filamento, este es su secundario, pues del centro hay un potenciómetro que lo que hace es intentar de paliar el posible zumbido de alterna que entre por cátodo a la válvula. Enfoque. Respecto a la alimentación, pues lleva un transformador enorme. De hecho tiene que tirar con las válvulas, que son todas de 4 voltios, pero con un consumo de 1 amperio, 1 amperio con 2, 1 amperio con 1. La que menos consume esta, que creo que son 650 mili. Y en el centro de la fuente de alta, del secundario de alta, tiene puesto un infusible, que es el que va con esta masa, y del cátodo, que es también caldeo directo. Esta es la RGN 1064, doble diodo, y lo que hacen es que desde el centro del secundario de alimentación de su filamento se extrae o se genera la tensión positiva de alimentación. Esta se lleva circuito de baja frecuencia más FI, es decir, la válvula, la RENS 1214, su ánodo está alimentado directamente de esta tensión positiva del primer filtrado, y también se alimenta la bobina de campo del altavoz y la etapa de potencia, tanto su ánodo como su reja pantalla. La vuelta de la bobina de campo está filtrada por otro condensador, que es el que ya abastece pues al resto de etapas en sus polarizaciones de positivo. Lleva un amplio secundario únicamente para las lámparas de identificación de gama. Y bueno,